Vamos a ir a una escritura que está en Números capítulo 21, del versículo 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Y tengo primeramente una pregunta. ¿Por qué la gente siembra? Hablando del campesino o hablando de las personas en casa que siembran, pues tengo vecinos ahí que sembraron lima o guayaba, o en casa mi esposa dice, pues si aquí lo que se da es la papaya, pues cuando sembró una y vio que dio fruto, sembró otra y luego va por otra, pero la pregunta es, ¿por qué la gente siembra? ¿Quién me dice? ¿Por qué la gente siembra? Para recibir, para cosechar. Tú te puedes imaginar a un campesino que dice, yo voy a sembrar solamente porque pues, no tengo otra cosa que hacer y vivo y tengo espacio, entonces voy a sembrar. No. Ahora, lo que vamos a ver es que Dios es alguien que sembró, pero sembró para recibir. Yo cuando he escuchado que alguien dice esta frase, o lo dice de otra manera, dice, yo no doy para recibir, yo no doy para que me den. Pues pareciera que es una expresión así con mucha espiritualidad, pero el dar simplemente es un principio. Y cuando la gente da, siempre va a recibir. La gente que siembra siempre va a cosechar. O sea, es algo que por naturaleza va a suceder. Y entonces vamos a Números capítulo 21, el versículo 4 al 9. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte de Or y tomó camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Recordemos que el pueblo de Israel, una vez que es librado del poder de Faraón, va a la tierra prometida, que le lleva mucho tiempo, y parece ser que lo que está sucediendo aquí es que ellos quieren cortar el camino, le piden al rey de una nación, oye, por favor, permítenos pasar, no vamos a tomar de tu agua, no venimos en una situación de guerra, deja que pasemos, solamente déjanos pasar. El rey no les permitió, entonces tuvieron que dar toda la vuelta. Y lo que está diciendo es aquí, pero el pueblo se impacientó por tan larga jornada. La realidad en nuestras vidas es que muchas veces nosotros nos impacientamos y eso nos hace actuar como lo vemos más adelante. Dice, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. La impaciencia, el cansancio o el desánimo, en otra versión dice que el pueblo se desanimó. ¿Cuántos han estado desanimados? ¿Cuántos han estado impacientes? Y entonces cuando nosotros no aprendemos a tener control de nuestras emociones, lo que sucede es que hablamos. Y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta
pecado. Así dice Proverbios, que una persona que mientras más habla y habla y se defiende y discute, lo que va a pasar es que en todas esas palabras lo que va a hacer es estar pecando, o sea, va a estar diciendo ya cosas que no tienen sentido, que están fuera de lugar. Y entonces dice que comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Esto es muy grave. El desánimo, la impaciencia nos hace hablar contra las personas y contra Dios. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice, le hacen una pregunta: ¿por qué nos sacaron? O sea, porque es plural, es en plural, porque es contra Moisés y es contra Dios. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Dios nos lo sacó para eso, pero cuando uno está ya en esa situación, dice cosas que no debe de decir. Y dice, se quejaron. ¿Qué decían? Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Pues en el desierto, ¿cuál Fasti, cuál Oxxo, Chedraui? O sea, no hay nada de eso. Y de todas maneras ellos comían de lo que descendía de parte de Dios, del cielo, el maná, que lo estuvieron comiendo. Sé que aquí hay personas que tal vez no les guste comer lo mismo hoy y mañana y el siguiente día, pero ellos no tenían opción y le llamaban un pan liviano, un pan, pues eso le llena a los niños, pero nosotros, los hombres, los guerreros, pues eso no, pero eso era lo que había, pues que hay en el desierto, y sobre todo que no estás permanente, sino estás peregrinando. Se quejaban: aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Y versículo 6 dice: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Bueno, estamos captando. Impaciencia nos lleva a pecar, a hablar contra las personas y contra Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando uno habla en contra de Él y en contra de la gente que es su siervo? Entonces, aquí no vemos que Dios diga nada, pero sí hace algo. Dice que el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. En el desierto hay muchas serpientes, pero no habían hecho ningún daño al pueblo de Israel. Pero cuando ellos se salen de la cobertura, ellos se exponen a que sean mordidos. ¿Por qué se salieron de esa cobertura? Por la rebeldía, por la desobediencia. Cada vez que nosotros tenemos un comportamiento de pecado, que en este caso es desobediencia, es rebeldía, cuidado, estamos expuestos a que sucedan cosas que antes no nos habían sucedido. ¿Y qué les pasó? Serpientes venenosas mordieron a muchos del pueblo y murieron. Así que el pueblo, bueno, esto es buena actitud, y bueno, pues es lo que deberíamos de hacer. Dice que así que el pueblo
acudió a Moisés y clamó: hemos pecado. Esta es una palabra muy importante. Hemos pecado. Esto está hablando de arrepentimiento, de que no debía haber hablado, no debía haber actuado de esa manera, en rebeldía, en desobediencia. Y dice: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Eso es una buena actitud, el arrepentimiento, el reconocer, el venir, y vienen con Moisés y le dicen: pues lo hicimos, hablamos mal de ti, hablamos mal del Señor, y le dice: pide al Señor que quite, pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Bueno, ¿quién quiere tener a su alrededor serpientes? ¿Quién quiere ser mordido por serpientes venenosas o ardientes que te incomoda, te quema, que tienen ese veneno? Moisés, como un buen líder, pues sin resentimiento, él no dijo: pues no, ahora arréglesela ustedes, ustedes propiciaron esto, solucionenlo ustedes, yo no, sino que él sí oró al pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo estaba pidiendo? Dile al Señor que nos quite estas serpientes. ¿Dios hizo eso? No hizo eso, pero vamos a ver qué es lo que hizo. Dice en el versículo 8: entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa. Esto es muy importante. Este versículo, que es el versículo 8, es un versículo muy importante porque está hablando acerca de lo que iba a suceder con Jesús en la crucifixión. Está hablando del futuro. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: haz una figura de serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar a la serpiente. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? La indicación que él recibió es: vas a hacer, hay muchas serpientes, pero tú vas a hacer una serpiente, pero es una serpiente de bronce. Vas a colocarla en un poste y lo vas a poner en lo alto para que todo el pueblo lo pueda ver. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce, y ¿qué pasaba? Sanaban. Dios no quitó las serpientes venenosas, ahí seguían. Si alguien era mordido, lo único que tenía que hacer es mirar la serpiente de bronce, mirar ahí en ese poste. Pero, a ver, quiero que captemos esto. ¿Cómo crees que miraban así, con indiferencia? ¿O miraban así fríamente? ¿Miraban así, pues, nada más porque tengo que mirar? No, miraban con ese entendimiento que Dios les había dicho, que si ellos miraban, iban a ser sanados, no iban a morir, seguirían viviendo. Esto es en el Antiguo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento, una serpiente de bronce. En el Nuevo Testamento vamos a ver, pero todo esto tiene que ver con lo que es que Dios dio primero. Ahorita es lo que vamos a ver, pero ya desde el Antiguo Testamento con la estatua de bronce,
Dios está anunciando, está dando idea, una sombra de cómo Él ya está haciendo esa provisión para que la serpiente venenosa que representa el pecado. ¿Sabes que el pecado es un veneno? El pecado, cuando nosotros, vamos a decir, nos impacientamos, nos enojamos, nos desanimamos, reaccionamos incorrectamente con palabras y acciones, todo nuestro cuerpo se va envenenando. ¿Y qué es lo que hace el veneno? Pues es la muerte. ¿Qué es lo que hace el pecado? La paga del pecado es la muerte. Vamos a Juan capítulo 3, el versículo 14 al 18. Jesús, ya en su ministerio, Él está mencionando lo que acabamos de leer en Números capítulo 21 y en Juan 3:14. Después o quizás ahí estaba Nicodemo todavía, estaba hablando con Nicodemo, y Nicodemo, que no entiende y pregunta del nuevo nacimiento, y una de las cosas que Jesús como maestro le está enseñando a otro maestro, porque Nicodemo también era maestro, y Jesús le dice, el que sabe las cosas, el que tiene la mayor revelación, es el que ha estado con el Padre, el que ha descendido de Dios. Y dice en el versículo 14, dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué va a pasar con Jesús? Que Él va a ser levantado. Y tenemos que entender esta palabra. O sea, levantado es que va a ser crucificado, que va a ser colocado en una cruz, que va a ser puesto en un lugar alto, porque era un monte, ahí donde todos podían ver quién estaba ahí, quién había sido crucificado. El Señor Jesucristo. Entonces Jesús está anunciando su muerte, y Él dice en el Antiguo Testamento lo que pasó, que Moisés levantó una serpiente de bronce en un poste, en un alto. En el Nuevo Testamento van a ver también que Jesús, el Hijo del Hombre, es levantado en un poste. Entonces, versículo 15 dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento la gente tenía que ver la estatua y así ser librado de la muerte, ser sanado y seguir viviendo. En el Nuevo Testamento tienen que creer en Jesús, que implica ver a Jesús con necesidad, con angustia, como aquel que me puede salvar, me puede sanar, me puede ayudar. Entonces, así es como nosotros debemos de entender, que dice versículo 15, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque en el Antiguo Testamento ellos dijeron, hemos pecado. En el Nuevo Testamento la naturaleza del ser humano es igual, pecado, de diferentes formas, con las palabras, con las acciones, con los pensamientos. La gente peca y peca. Y el pecado, decíamos, es equivalente a cuando la serpiente, a través de la mordida, ha traído ese veneno, y ese veneno se empieza a extender, y lo que va a pasar
con el veneno es que va a matar a esa persona. Lo que va a pasar con el pecado es que va a matar a esa persona. Esto es una verdad que nosotros debemos de tener muy claro. O sea, si nosotros nos mantenemos en el pecado, la paga del pecado es muerte. Si nuestros familiares se mantienen en el pecado, si nuestros hijos están viviendo en el pecado, están viviendo en la desobediencia, en la rebelión, hablando mal de las personas, hablando mal de Dios, la paga del pecado es la muerte. La paga es un veneno que se va extendiendo en el cuerpo, en la vida de la persona. Y entonces Jesús nos está diciendo que algo hace el Padre. Y aquí es donde entramos a esto que mencioné en un principio. Dios dio primero. Versículo 16 dice, pues Dios amó al mundo. Si alguien te ama más que nadie, es Dios. Dile a la persona que está junto a ti, a veces tú te has sentido y has dicho, nadie me quiere, nadie me ama, nadie se fija en mí, todos me ignoran. Eso es una mentira del diablo, que te quiere hacer sentir como una víctima y te bombardea de pensamientos y te hace creer que eres un miserable. Entonces dice que pues Dios amó tanto al mundo. O sea, te ama a ti, te ama a tu familia y ama a todas las personas que dio. El amor de Dios hace que una persona pueda dar por amor. Entonces, ¿qué es lo que hizo el amor de Dios? Una acción. ¿Cuál fue esa acción? Es que dio. ¿Qué es lo que dio? Miren, porque dar, pues uno puede dar cualquier cosa. Puede dar cualquier cosa, pero dice que Dios dio a su único Hijo. Jesús ahora es el primogénito, porque es el primer hijo y nosotros somos hijos y ahora Él es el primogénito. Pero antes, cuando tú y los anteriores no estábamos, sabes que Jesús era unigénito, su único hijo. Papás, ¿quién de ustedes da a su hijo a otra persona que se los pida? Dices, no, pues es que es el único. No, pero si tienes 3, si tienes 4, les voy a contar algo. Un hombre rico que no podía tener hijos, fue con una familia que tenía 4 hijos y le dijo a la familia, quiero que me den un hijo, que me den un hijo para que sea mío y yo pueda heredarle, cuando ya no esté, pueda heredarle todo lo que yo tengo. ¿Qué creen que hicieron los papás? ¿Dieron a un hijo? Pues tenían 4 hijos y dijeron, no, pues el mayor no, porque pues ya creció, ya nos ayuda.
y no. El segundo, bueno, el cuarto no, bueno, vamos así, el primero no, el segundo se parece al papá y por eso pues no lo vamos a dar. Y el tercero se parece a la mamá, entonces pues tampoco lo vamos a dar. Y el último pues es el más chico y el enfermizo, entonces no lo vamos a dar. No lo dieron, aunque ese hombre tenía mucho dinero, pero un papá difícilmente va a regalar a sus hijos, al menos que esté muy, muy mal y que lo tire en un bote de basura cuando acaba de nacer. Pero en general, los padres no regalamos a los hijos, no lo damos a otras personas, pero ¿qué hizo Dios? Dios amó tanto al mundo que Él dio a su único hijo, lo dio. ¿Y a quién se lo dio? A la humanidad. ¿La humanidad tiene las riquezas para que Jesús fuera rico? No. Jesús no iba a ser rico. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, como que Él tomó ese lugar de pobreza para que a nosotros nos vaya bien. Dice el versículo 16, pues, pero aquí está algo de la segunda parte del versículo 16, dice, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Se acuerdan que les dije una frase? Damos para recibir. Y cuando no entendemos esta frase, decimos, qué convenenciero, qué convenenciera. Da para recibir. Y decíamos, ese es un principio. El campesino siembra para cosechar. Dios en este caso, ¿por qué dio lo mejor? ¿Por qué dio a su único hijo? Dice, para que todo el que crea en Él no se pierda. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios dio para ganar. Dios dio para recuperar. ¿Quién quiere perder? Dios no quería perder, no te quería perder a ti. Dios no quería que estuvieras bajo el poder de Satanás y que Él hiciera de tu vida destrucción, enfermedad, tristeza, confusión, muchas cosas. Entonces, Dios vio el peligro en que te encontrabas por causa del pecado que te iba a destruir. Y entonces Dios dice, la única forma es que yo dé a mi único hijo para ganar, para recuperar. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender. Dios dio primero y dio lo mejor que Él tenía. Y este es un principio que nosotros debemos de aprender. El amor que Dios tiene le motivó a dar, pues Dios amó tanto al mundo. Ese amor de Dios le hizo actuar, dar. ¿Qué dio? Dios dio lo mejor que podía dar. Dios dio por una razón, para ganarte, para recuperarte, para que no te perdieras. En Juan 12:24 dice, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere,
se queda sola, pero si muere, produce mucho fruto. Yo no sé si entiendes este versículo, pero dice que les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, ¿de quién está hablando? De Jesús. Jesús es la semilla. Si Él no hubiera muerto, no hubiera pagado el precio por tus y mis pecados, Él no hubiera conseguido la salvación, la redención, era necesario que Él se ofreciera como ese sacrificio. Entonces por eso dice que si la semilla, en este caso Jesús, si la semilla de trigo no cae en tierra, o sea, tuvo que ser sepultado, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Por qué el Padre Celestial te tiene a ti como hijo, como hija, y en toda esta ciudad tienes idea la cantidad de hijos y de hijas? En todo México, en todas las naciones, y todos los que ya fallecieron y todos los que van a nacer, la cantidad de hijos que Dios tiene. ¿Cómo lo consiguió? Sembrando. Sembró a su hijo y entonces ahora Él puede cosechar. Y esto nos enseña a nosotros que necesitamos aprender este principio, que dando es como se recibe, sembrando es como se cosecha. Sé que para algunos esto es difícil y que más fácil nos puede acomodar, porque esto no se trata solamente de dinero. Nosotros podemos sembrar paz, nosotros podemos sembrar amor, podemos sembrar fe, podemos sembrar todo lo que nosotros podemos tener, podemos dar. ¿Qué podemos dar? Consuelo. Podemos dar algunas palmaditas que hacen sentir bien a una persona. Podemos tener cantidad de cosas que podemos dar, pero dando es como se recibe, sembrando es como se cosecha, y esto se aplica no solamente en el dinero. Cuando no entendemos esto, simplemente decimos, no, pues yo no puedo, yo no sirvo para nada. Yo he escuchado eso, que hay gente que cuando se trata de hacer algunas cosas y esa es la forma en que ellos pueden sentirse y decir, no, pues yo no estudié, yo no sirvo para nada, yo no tengo nada. Pero Dios nos está enseñando, tú tienes mucho que dar, tienes mucho que hacer, no solamente en cuanto a los recursos económicos, en todas las cosas donde mientras tú estás dando, mientras tú estás sembrando, era necesario que el grano de trigo, Jesús, cayera en tierra. Y cuando Él muere, entonces puede dar mucho fruto. Dios es el mayor ejemplo en cuanto al dar y el recibir. Así que no está mal que tú entiendas que tú das para recibir. Claro, lo que te motiva es el amor, pero es inevitable que una persona que da va a recibir, porque es su principio, porque Dios mismo lo hizo. Cantidad de hijos, millones de hijos que Dios tiene, porque dio a su único hijo, para que todos aquellos que estaban expuestos a la perdición
no se perdieran. Terminamos Antiguo Testamento. Una serpiente ¿de qué material? De bronce. Todo aquel que había pecado, que había desobedecido, que había hablado mal contra Moisés y contra Dios, miraba y era sanado, seguía viviendo. Nuevo Testamento, Jesús también es levantado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y creer implica como que ellos veían, no con frialdad, sino con esa fe. Y ahora el Nuevo Testamento es mirar a aquel que fue levantado, el que fue alzado en esa cruz, que nos está diciendo: ahí está la provisión, ahí está el perdón de nuestros pecados, ahí está Jesús que fue que tomó nuestro lugar.